segunda vuelta y el nuevo gobierno peruano? Hay varios temas que tienen que perfilarse ahora en la segunda vuelta. O sea, un primer tema importante va a ser cómo van a plantear mantener el crecimiento económico, ¿no? Entonces es un tema en el cual sabemos que son dos posiciones próximas, pero va a haber toda una discusión de cómo lo piensan hacer, cuál es la forma que cada grupo, cada uno de los dos partidos plantea hacerlo, ¿no? Un segundo tema muy importante va a ser también el de las alianzas políticas, ¿no? Vamos a ver si es posible que algunos de los grupos logren establecer alianzas porque los candidatos van a tratar de ganar un poco, ¿no?, los votos de los otros, porque si no, no van a poder pasar al 50% que necesitan para ser elegidos presidentes. Entonces, es todo un tema de alianzas políticas y está en discusión si es que las diversas fuerzas presentes en el Congreso van a establecer algún tipo de vínculo o no, ¿no? Quiénes se van a definir como oposición y quiénes van a definirse como vinculadas al gobierno, apoyando al gobierno, ¿no? A pesar que Keiko Fujimori tiene de todas maneras mayoría en el Congreso, ¿no? Y a su parecer, ¿cuál es la tendencia de los votantes entonces? En este momento están casi empatados, es decir, en este momento no se podría saber, nadie creo que hoy pueda decir va a ganar tal. O sea, han habido incluso dos encuestas recientes que le dan cada uno la victoria al otro candidato, es decir, están las dos opciones, ¿no? El otro tema que va a salir mucho es el recuerdo del anterior gobierno del padre de Keiko Fujimori, ¿no?, que va a despertar mucha pasión política, ¿no?, y va a haber muchas marchas, probablemente mucha movilización contra la candidata. Entonces, al final, la lógica más allá incluso que las alianzas puede ser cuánto puede el antivoto definir una elección. Hemos visto que en algunos países los seguidores del tercer candidato, cuando pierde la esperanza, empiezan a soportar al segundo candidato para que compita con el primer candidato en la segunda vuelta. ¿Eso también pasa en Perú? Eso ha pasado en otros sitios, ha pasado en Argentina, pero no es tan claro ni tan inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, porque muchos de los votantes de, por ejemplo, Verónica Mendoza no están de acuerdo ni con Keiko ni con Kuczynski, ¿no? Entonces es por eso que ellos no van a votar a favor de un candidato, sino en contra de alguno de ellos, ¿no? Y eso no significa que el grupo que representa se alíe con el segundo para ganarle. O sea, no va a haber una alianza política entre grupos, pero probablemente va a haber un grupo importante de seguidores de un candidato que van a votar por alguno de los otros, más bien contra la posibilidad de que uno de ellos gane, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Sí, todos estamos esperando ver qué pasa. Hemos visto en China un fenómeno que en los últimos años ha crecido el número de las facultades que enseñan el español de las universidades y a veces en las escuelas secundarias y primarias los estudiantes pequeños empiezan a aprender el idioma español. Entonces hemos visto también la fundación de muchos centros o organizaciones de estudios de los temas latinoamericanos. ¿Cómo ve usted este fenómeno, la popularidad, mejor dicho, de Latinoamérica en China? Me parece un fenómeno muy interesante, y de alguna manera inesperado. O sea, bueno, no pensaba, no sabía que hubiera aquí tanto interés, que estuviera desarrollándose tanto, ¿no? Se parece de alguna manera a este boom que hubo sobre América Latina que se dio en Europa en la década del 60, ¿no? Cuando de pronto Europa, en parte por las lógicas de desarrollo y todos los acuerdos económicos y los intercambios que se daban entre empresas europeas y empresas americanas y los estados desarrollistas que establecían vínculos, hay una especie de incremento en el interés por América Latina desde los países europeos. Entonces, empiezo a ver eso también aquí en China, ¿no? En parte imagino también por este crecimiento y este mayor contacto, ¿no? Entonces, y esa es la forma es la forma como se desarrollan las ciencias sociales. Es decir, tampoco es que las ciencias sociales se desarrollen en el vacío porque de pronto un investigador está inspirado por un problema, sino que las ciencias sociales se desarrollan justamente porque de pronto resulta que hay un interés mutuo, ¿no? Hay un interés de los estados, no hay un interés de la población, hay un interés por conocer aquellos otros con los que estamos relacionándonos, ¿no? Entonces yo he estado realmente sorprendido, gratamente sorprendido por el interés que he empezado a encontrar en universidades aquí en China que yo no sabía tuvieran ese interés, ¿no?
Entonces nos parece muy interesante poder vincular, ¿no?, este interés mutuo, porque así como aquí hay interés por conocer América Latina y nuestros países, en nuestros países también hay interés por conocer quiénes son, ¿no?, cómo es la cultura china y cómo son todas estas empresas que están llegando a nuestros países y de las cuales no sabemos mucho. Sabemos que este año es el año de intercambio cultural entre China y Latinoamérica. Entonces, ¿nos podría hablar de su impresión, sus perspectivas de este intercambio en el ámbito cultural entre ambas partes? O sea, entre Perú y China hay una serie de vínculos históricos de larga data. O sea, Perú tiene una colonia importante de población descendiente de población china que ha emigrado a Perú hace más de 100 años, ¿no?, y que ha ido alimentándose a lo largo del tiempo, es decir, al extremo que hay una gran cantidad de peruanos que son descendientes de chinos, ¿no?, de distinta generación. Sin embargo, ¿no?, los vínculos entre nuestros dos países no son muy constantes, muy estrechos. Es decir, en los últimos años hay varios institutos Confucio en nuestro país, ¿no?, que de alguna manera difunden la cultura china y promueven el intercambio, pero no ha ido a la misma velocidad, por ejemplo, el intercambio académico, ¿no? No tenemos muchos vínculos con universidades chinas, como sí tenemos, por ejemplo, con universidades latinoamericanas o europeas, ¿no? Entonces yo creo que es una ocasión muy interesante y muy importante poder establecer una mayor colaboración académica entre las universidades peruanas en general y la mía en particular, ¿no?, y varias universidades chinas que también tienen muy buenas profesionales, ¿no?, y que al mismo tiempo tampoco conocen mucho la realidad latinoamericana y peruana, a pesar que en los últimos años hay una buena cantidad de empresas chinas trabajando en Perú. Entonces, ¿qué posición tiene la Pontificia Universidad Católica de Perú en este sentido? La Universidad Católica del Perú es la universidad más importante del país en términos de rankings internacionales, ¿no? Es la primera universidad en varias áreas también, es una importante universidad en Latinoamérica. Y lo que nosotros queremos desarrollar es más bien algo así como la cooperación efectiva. O sea, la política de la universidad, más que establecer muchos convenios, es establecer algunos vínculos relativamente estrechos, ¿no?, que apunten a lo que queremos básicamente las instituciones de educación superior. Queremos que haya más investigación, una mejor formación entre sus estudiantes, que nuestros profesores tengan otras experiencias, ¿no? Entonces, creemos que el establecer un puente o un vínculo con universidades aquí en China puede ser importante y contribuir a este esfuerzo. Entonces, ¿cómo es la presencia de China en el Perú, ya que desde tantos años la inmigración han llegado a Perú y durante todos estos años han tenido muchas olas de inmigración? Es bien distinto. O sea, la población china más antigua, que tiene más de 100 años en el Perú, ha ido integrándose de alguna manera a la sociedad nacional. O sea, era población que llegaban como trabajadores, la mayor parte como trabajadores agrícolas, ¿no?, y se sentaban básicamente en las haciendas de la costa durante mucho tiempo, trabajando en el azúcar, en el algodón, etcétera, y luego fueron poco a poco dejando al campo, migrando a las ciudades, desarrollando labores de servicios en Lima, en Trujillo, en buena parte de las ciudades, básicamente de costa, pero también algunos en la sierra y en la selva, ¿no?, y de alguna manera integrándose a la sociedad peruana. O sea, todos estos descendientes de chinos de las primeras generaciones, yo diría que están bastante integrados a la sociedad peruana. Entonces, en 2, 3 generaciones terminan, ¿no?, siendo como cualquier peruano, ¿no? Pero en los últimos años tenemos una migración china muy importante, muy distinta. Yo diría que estos sí son, vamos a decir así, chinos contemporáneos, distintos a los anteriores, que son chino-peruanos ya, ¿no?, que tienen en el fondo también, aunque hay similitud cultural, también hay cierta distancia, ¿no?, porque han ido conservando parte de los valores tradicionales chinos, pero otros los han cambiado porque han ido adquiriendo valores peruanos también, ¿no?, y se han integrado al extremo que es una parte de la experiencia cotidiana de cualquier peruano haber tenido en su aula de clases cuando era niño a un descendiente de chinos. O sea, al extremo que, bueno, y también de japoneses, ¿no? Y nosotros le decimos chinos a todos. Que es una manera de llamar de cariño a la persona oriental y decirle chino, ¿no? Y dicho sea de paso, buena parte de la población peruana también, la población amerindia original también es media china, digamos, o sea, en términos de rasgos. Entonces, es muy fácil, ha sido muy fácil integrarse a la cultura peruana en el tiempo, ¿no? Y la cultura peruana ha absorbido también algunas cosas de las tradiciones chinas, que ya la gente ni siquiera sabe
que tienen un origen chino y las consideran perfectamente nacionales, ¿no? Y entonces, ¿cómo ve usted las relaciones entre China y Latinoamérica en general desde muchos diferentes sectores? O sea, yo creo que en los últimos años, consolidando y apareciendo mucha más presencia china vía empresas, básicamente, ¿no?, que desarrollan inversión en América Latina, en varios países de América Latina, ¿no? Entonces, y eso aparece como dos cosas. Por un lado, como una oportunidad, ¿no?, que a muchos países les parece interesante aprovechar, pero también como algo desconocido, ¿no? Y por lo tanto, como algo desconocido, algo que necesitamos conocer mucho mejor. Entonces, América Latina es un subcontinente, digamos, en el que los países manejamos todos básicamente el mismo idioma, ¿no? Tenemos nuestras diferencias, pero, digamos, entre nosotros nos conocemos. O sea, cuando un peruano establece un vínculo con alguien de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, son gente de la que sabemos qué podemos esperar, sabemos qué no podemos esperar. Entonces, cuando nos relacionamos con gente que viene de China, por ejemplo, ¿no?, tenemos un gran desconocimiento. Nosotros no sabemos, ¿no?, exactamente cómo piensa la gente por aquí, qué es lo que quiere, entonces, qué es lo que viene exactamente a hacer aquí. Entonces, puede ser que en el mundo de los economistas y de los políticos más y los técnicos todo se conoce, pero, por ejemplo, es muy importante el tema cultural porque la gente que está en la calle no lo sabe, ¿no? Y tiene una serie de imágenes que no siempre corresponden estrictamente a la realidad, sino que funcionan por estereotipos. Entonces es muy importante ese tema de presencia cultural china, por ejemplo, en nuestros países, ¿no? Perú tiene una parte en el centro de la ciudad, ¿no?, que es la calle Capón, ¿no?, donde por tradición se han asentado los negocios chinos y es parte, vamos a decir, de los espacios de la ciudad, ¿no? Entonces, y en los últimos años, por ejemplo, es cada vez más frecuente, ¿no?, la celebración del Año Nuevo Chino, que es diferente al nuestro, ¿no?, y que además atrae mucha gente, ¿no?, que empieza a conocerlo más, etcétera, y es por esta vía, digamos, ¿no?, cultural, que la gente empieza a incorporar, ¿no?, un conocimiento mayor, además de, por ejemplo, la gran cantidad de productos chinos que uno encuentra en toda América Latina. O sea, la mayor parte de los productos que han llegado en los últimos 10, 15 años, y uno encuentra los mismos productos en todos los países, ¿no? Entonces sería bueno también conocer cómo llegan, qué es lo que hacen, y además hay de por medio toda una serie de inversiones grandes, ¿no?, en minas, en infraestructura, ¿no?, que al mismo tiempo, como decía, generan esperanza, pero también en ese momento generan incertidumbre. Y también pienso que China es mayor socio comercial de algunos países latinoamericanos y en los años pasados ha logrado un crecimiento económico súper rápido de 2 dígitos durante muchos años y en los últimos años viene bajando su velocidad de crecimiento y más o menos 6 a 7% del PIB de crecimiento económico de China en este año. Y baja su crecimiento, su velocidad de crecimiento y también baja su demanda de lo que necesita de los países latinoamericanos, así que también provoca alguna bajada de PIB de algunos países latinoamericanos. Entonces, ¿cómo ve usted este problema? ¿Cuál es la resolución de este problema? O sea, yo personalmente no lo veo como un problema. O sea, China ha funcionado como un motor que ha jalado al crecimiento a buena parte de países, en parte por su crecimiento y su demanda, ¿no? Pero también pienso que los países no deben crecer solamente por la demanda exterior. Es decir, en realidad, una vez que China baja su velocidad, sigue siendo importante, porque 6% para el tamaño de la economía china es muy importante a nivel global, ¿no? Pero eso nos plantea a los países latinoamericanos la necesidad de crecer también a su propio ritmo, ¿no?, y a generar su propio crecimiento endógeno, que es justamente parte de las discusiones, porque nuestros países no pueden crecer solamente por la lógica de exportación al exterior. Tienen que crecer por la lógica de crecimiento de su propia producción, ¿no?, y desarrollar sus propios mercados, ¿no? Y esas son justamente parte de las opciones económicas que están en juego, ¿no? Vamos a apostar solamente a exportar a los que compran en el exterior, o vamos a dedicarnos a mejorar nuestro mercado interno y mejorar nuestra propia producción y hacer que nuestra propia gente tenga mejores ingresos y consuma más. Eso también es lo que está haciendo China, ya que ha bajado la demanda. Como sabemos que China hace mucha producción para todo el mundo, ya que la demanda afuera está bajando, está activando el consumo interno del país. Es lo que está haciendo el gobierno chino también. Sí, que genera una economía un poco mejor equilibrada, ¿no? Doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista. Un gusto de acompañarnos.